Esta es una historia sobre la exnovia de mi padre. Mi padre tiene una suerte horrible con las mujeres. Es como un imán para las locas. Todas las mujeres con las que ha salido, excepto su novia actual, han sido abusivas tanto mental como físicamente. Esta lista incluye a mi madre, pero esta es una historia sobre su última novia, Mary. Ella no solo ha pasado de acosarlo a él, sino también a mí, a mi esposo y a nuestra hija. Se conocieron en una fiesta de Navidad y congeniaron. Mi padre acababa de salir de otra mala relación con una mujer diferente con la que había estado saliendo y volviendo durante 3 años. Ella era el clásico tipo de narcisista. Bueno, Mary parecía diferente. Afirmaba que también acababa de salir de una relación abusiva. Salieron durante unos meses, pero ella nunca dejó que mi padre fuera a su casa. No lo encontró tan raro hasta que recibió una llamada de un hombre que dijo que Mary era su esposa y quería saber cómo la conocía mi padre. Al principio mi padre pensó que el tipo era su ex tratando de controlarla, pero las cosas empezaron a cuadrar. Finalmente confrontó a Mary, y ella le dio una historia de pena sobre cómo su ex se negaba a firmar los papeles, pero que estaban separados. Mi padre investigó un poco e incluso habló con los padres de Mary en un momento dado. Descubrió que no solo Mary seguía casada, sino que ni siquiera estaba separada de su esposo. Según todos en su vida, ella estaba felizmente casada, y mi padre era solo un amigo, si es que sabían de él. Por supuesto, él rompió con ella. Ella perdió la compostura y comenzó a aparecer en su trabajo, llamarlo en medio de la noche, enviarle más de 50 mensajes de texto al día, todo ese tipo de cosas. Mi padre se mudó de estado 2 veces y cambió su número varias veces para tratar de alejarse de ella, pero siempre lograba encontrarlo. Llegaban cartas de amor por correo, ella llamaba y decía que venía a verlo. Luego encontró mi número de teléfono. Probablemente fue algún tiempo después de que mi padre se mudara conmigo. Ella comenzó a enviarme mensajes de texto casi tanto como a él. Me casé con mi esposo y tuve a mi hija. Ella realmente se esforzó enviando regalos para su nueva nieta, siempre queriendo actualizaciones y cosas así. Nunca respondí y devolví los paquetes sin abrir o doné los artículos que me enviaba directamente desde las tiendas. Todo llegó a un punto crítico cuando llegó a la puerta de mi padre mientras él estaba en el trabajo con el cereal para él. Se lo dio a su compañero de cuarto y le dijo que era porque había notado que mi padre estaba perdiendo peso. Le dijo a su compañero de cuarto que lo tirara. No quería arriesgarse a ser envenenado, ya que acababa de solicitar una orden de restricción. Esa misma noche, ella se presentó en mi apartamento mientras mi esposo trabajaba el turno de noche. Era después de la 1 de la mañana cuando empezó a golpear mi puerta. Me alegré de haber enviado a mi hija pequeña a casa de mis tíos por la noche. Cuando vi que era ella, dejó pan de plátano en mi puerta, que tiramos tan pronto como mi esposo llegó a casa. La noche siguiente, dejé nuevamente a mi hija pequeña con mis tíos en caso de que ella regresara, y lo hizo. Empecé a recibir mensajes de texto de ella mientras golpeaba mi puerta. Quería ver a su nieta y pasar tiempo de chicas conmigo. Poco a poco, se convirtió en demandas para que abriera la puerta. Llamé a la policía mientras hablaba por teléfono con la despachadora. Mi vecino salió listo para enfrentarse a ella. Le dijo que la policía estaba en camino ya que su esposa ya los había llamado. Ella desapareció rápidamente en el parque al otro lado de la calle. La policía no la atrapó, pero la orden de restricción de mi padre fue concedida. Desde entonces nos mudamos al otro lado del estado, pero ella todavía me envía mensajes de texto de vez en cuando queriendo saber cómo está mi padre o qué está haciendo mi hija. Nunca respondo, pero guardo todos sus mensajes por si acaso tengo que obtener mi propia orden de restricción también. Hace 3 años probé Tinder por primera vez. Tenía 25 años en ese momento y, mientras que la mayoría de las mujeres de 25 años han intentado Tinder o algo similar, yo no había estado soltera desde los 17. Conocí a mi ex mientras estaba en la escuela secundaria. 6 años después nos casamos y tuvimos un bebé. Yo era feliz, pero en los últimos años juntos él realmente comenzó a resentirme a mí y a la familia que habíamos creado juntos. Luché para mantener nuestra relación, pero el abuso se volvió más frecuente e intenso. Llegó al punto en el que tomé a nuestro bebé y huí de la casa en medio de la noche. Mi mente estaba marcada y mi corazón estaba herido. Fue un momento muy difícil en mi vida. Un par de meses después de que me fui, tenía un nuevo hogar,
un nuevo trabajo y un renovado sentido de vida. Estaba comenzando a abrirme y podía sentir que estaba sanando. Sin embargo, me sentía sola. Me estaba adaptando a la custodia compartida y pasaba los fines de semana sola. No quería saltar a una relación, pero quería experimentar algunas de las cosas que mi relación de 8 años no me había permitido. Unirme a Tinder se sintió divertido. Era nuevo y aterrador, y después de tanto trauma se sentía bien recibir tanta atención positiva. Mi autoestima era baja, por lo que los cumplidos baratos y la gratificación instantánea de la aplicación se sentían increíbles. ¿Quién soy yo para merecer su atención? ¿Por qué elegirían hablar conmigo entre todas las mujeres? No era mi mecanismo de afrontamiento más saludable, pero quería sentirme deseable. Fue entonces cuando conocí a Derek. Derek era un tipo promedio y sin pretensiones. Era lo suficientemente lindo, pero no tan atractivo como para hacerme sentir cohibida. Derek y yo compartíamos algunos intereses: la cerveza artesanal, el senderismo, y tenía un sentido del humor que me gustaba. Acordamos encontrarnos en un restaurante local. Estaba tan nerviosa. Era mi primera cita en 8 años. Me puse mi vestido más lindo, me arreglé y salí. Mientras estaba en el restaurante, mis palmas estaban sudorosas, mi corazón palpitaba y comencé a cuestionarme. Él llegó y todo fue incómodo al principio. Pedimos nuestras primeras cervezas y comenzamos a romper el hielo. Tan pronto como comenzó a hacer efecto el alcohol, nuestra conversación despegó. Nos relajamos en la compañía del otro, y el resto de la cita transcurrió sin problemas. Nos reímos sobre el coche por toda la ciudad. Él se rió de cómo no le gustaba el karaoke. Yo soy una gran fanática del karaoke. Aunque no soy una superestrella, he pasado mucho tiempo en coros y puedo llevar una melodía bastante bien. Una de mis actividades favoritas de fin de semana es ir a ese bar y cantar algunas canciones con el dulce sabor del gin en mi lengua. Convencí a Derek para que fuera conmigo y salimos del restaurante. Cantamos hasta la noche, tomando tragos, coqueteando y riéndonos. Terminamos la noche en su camioneta, torpemente manipulando los botones y cremalleras de cada uno, con los corazones latiendo de emoción. Esto era lo que necesitaba. Nos enviamos mensajes de texto de un lado a otro con más frecuencia, y pronto estuvimos hablando sobre otra cita. Disfruté nuestro tiempo juntos y me gustó que no sentía una conexión profunda con él. Era divertido, y eso era todo. Como mi corazón no estaba enredado en sentimientos, él se sentía seguro. Decidimos para nuestra segunda cita que iríamos a hacer tubing por un río que atraviesa nuestra ciudad. Estacionamos su camioneta naranja al final del recorrido y llevamos los tubos en mi camioneta río arriba. Acordamos que él guardaría la llave de mi camioneta con la suya en un bolsillo de sus pantalones cortos y que me dejaría en mi camioneta después. El calor del verano iluminaba nuestra piel y el agua se sentía fresca y nítida en nuestros pies. La tarde se deslizó mientras flotábamos río abajo. Cuando llegamos al final, desinflamos nuestros tubos y nos dirigimos de regreso a mi camioneta. Solo que, cuando Derek metió la mano en su bolsillo, su rostro se hundió. Me miró y dijo: «Tu llave se ha perdido». Me reí, seguramente estaba bromeando. Insistió en que no era una broma. La gravedad tiró de mi estómago y comencé a entrar en pánico. Esta era la única copia de la llave de mi camioneta y la había llevado al río. Me sentí tonta y preocupada sobre cómo conseguiría una nueva llave si no la encontrábamos. El río era largo. Habíamos estado flotando durante horas y nos habíamos detenido en varios lugares para nadar. Él se ofreció a llevarme a casa y acepté. Durante el viaje hicimos un plan para encontrarnos al día siguiente y buscar mi llave en algunos de los lugares donde nos habíamos detenido. Pasamos la tarde siguiente peinando los lugares donde habíamos nadado en busca de mi llave. Arriba y abajo, nadamos con muy pocas esperanzas de encontrar mis llaves. Tuvimos que intentarlo y seguimos buscando. De un lugar a otro nadamos y continuamos. En el último lugar que revisamos, cuando la luz de la tarde se desvanecía en un anaranjado brumoso, algo llamó su atención bajo el agua, cerca de la orilla. Eran mis llaves. Estábamos eufóricos y no podíamos creer nuestra suerte. Para celebrar volvimos a su casa a tomar unas copas. Me llevó por un camino largo y boscoso y al final había una casa rodante sombreada. Me dijo que solo estaba alquilando una habitación allí de una pareja de ancianos, pero que estaban de vacaciones, así que estaríamos solos. Caminamos por el porche crujiente y entramos en la casa rodante. Dentro pude ver que la cocina estaba desordenada,
No solo un par de platos, sino que cada superficie estaba cubierta de desorden. Me llevó a su habitación. Era pequeña y tampoco muy limpia. Ropa sucia, un colchón en el suelo, un contenedor de plástico con algunos bocadillos como Doritos y cerveza barata y caliente. Tuvimos relaciones sexuales. La luz amarillenta de la casa rodante acentuaba las manchas en las paredes. Después, la chispa de diversión que sentí cuando nos conocimos se había marchitado y me sentí asqueada. Decidí que esa sería nuestra última cita. Pasó una semana y apenas nos enviamos mensajes de texto. Nuestro breve romance estaba terminando y no esperaba volver a verlo. Mi mente se centró en otras cosas. El próximo fin de semana mis amigos venían a la ciudad y estaba emocionada. Hicimos planes para ir juntos al karaoke el sábado por la noche. Cuando llegó el día, me sorprendió ver un mensaje de Derek en mi teléfono. ¿Vas a ir al karaoke esta noche? Respondí que sí, y él me contestó que él también estaría allí. Le pregunté, pensé que no te gustaba el karaoke, y él dijo que había sido invitado por una chica con la que trabajaba, y que pensó que debería avisarme que estaría allí con una cita por si yo iba. Le agradecí por tomarse el tiempo para avisarme. Le aseguré que no me molestaría en absoluto, y le dije que esperaba que tuviera una gran cita. Alrededor de las 9:30 de esa noche, mis amigos y yo llegamos al bar. Las luces tenues y las estrellas reflectantes de papel de aluminio eran una escena demasiado familiar. Conseguimos nuestras bebidas y elegimos una cabina con una buena vista del escenario. Sentí una extraña sensación como si alguien me estuviera mirando. Volteé la cabeza escaneando el bar y nuestras miradas se cruzaron. Derek y su cita estaban a unas pocas cabinas de distancia y él nos estaba mirando. Saludó con entusiasmo con una gran sonrisa. Su cita se dio la vuelta para mirar y logré hacer un saludo incómodo. Estaba perfectamente bien con que él estuviera en una cita, pero no quería anunciar que nos conocíamos ni hacer que su cita se sintiera incómoda. Mis amigos estaban al tanto del tiempo que habíamos pasado juntos, mis pensamientos sobre la experiencia y el mensaje que me había enviado antes. Todos pensábamos que era un poco extraño que él hiciera un esfuerzo por interactuar conmigo frente a su cita, pero no había daño ni falta, solo estaba siendo amable. La noche continuó y todos pasamos un buen rato disfrutando del ambiente, las canciones y las risas. Un par de horas después estábamos sentados en nuestra cabina cuando Derek se acercó a nuestra mesa con su cita. La presentó como Kate y se sentó a mi lado, tirándola hacia nuestra cabina junto a él. El fuerte olor a alcohol emanaba de ellos y podía ver que estaban borrachos. Se hizo evidente que ambos habían bebido demasiado. Sus ojos estaban vidriosos y sus palabras se arrastraban. Kate parecía muy agradable a pesar de su estado y comenzó a contar una historia borracha a toda la mesa. Mis amigos y yo estábamos bastante incómodos y no estábamos seguros de lo que estaba pasando. Debajo de la mesa, sentí la mano pegajosa de Derek deslizarse sobre mi muslo. Su cita estaba justo allí y yo estaba atónita. Sin hacer una escena, rápidamente retiré su mano y me disculpé para conseguir otra bebida. Mientras caminaba por la habitación, podía sentir sus ojos recorriendo mi espalda y, efectivamente, cuando me di la vuelta, él estaba mirando. Cuando regresé, Kate balbuceaba que su taxi había llegado. Ella y Derek se dieron un beso torpe y se despidieron, y luego solo quedamos nosotros y Derek. El humor de Derek cambió después de eso. Estaba borracho y no se daba cuenta de lo incómoda que estaba la mesa, y podíamos notar que estaba de mal humor porque su cita se había ido sin él. Derek dirigió su atención hacia mí. Puso su pesado brazo sobre mi hombro y se inclinó, su aliento agrio logrando formar frases torpes. «Eres tan linda, me encanta tu risa». Estaba rígida y solo quería que se fuera. Cuando se levantó para conseguir otra cerveza, mis amigos y yo hablamos sobre la situación, y uno de ellos comentó, «Sabes que puedes hacerlo mejor que esto, ¿verdad?» Dije que sí, que aunque esto había sido casual, había cometido un error. Llegamos a la conclusión de que sería mejor si termináramos la noche temprano, ya que no lo veíamos yéndose solo. Como plan de respaldo, si algo salía mal, acordamos que las chicas irían al baño y saldrían por la puerta trasera, mientras que nuestro amigo distraería a Derek y se escabulliría. Derek regresó a la mesa, derramando su cerveza sobre su camiseta. Balbuceó, «¿A dónde vamos ahora?» Dudé, pero mi amigo le dijo que todos iríamos a casa. Derek dijo que nos acompañaría y nosotros educadamente nos negamos. En ese momento él estaba apoyado contra una pared y apenas se sostenía en pie.
Le preguntamos cómo iba a llegar a casa y si podíamos llamarle un taxi. Derek, borracho, hizo pucheros y dijo que simplemente podría venir a mi casa conmigo. Tratando de rechazarlo lo más cortésmente posible, le dije que mi hijo estaba allí con una niñera, así que no podía invitarlo. No necesitaba saber que eso no era cierto. Sin embargo, se negó a tomar un taxi y dijo que simplemente dormiría en su camioneta. Dado que sus párpados estaban caídos y viendo su estado, parecía razonable que pudiera quedarse dormido en una camioneta, y aceptamos esa respuesta. Al comenzar a irnos, él tropezó detrás de nosotros. Nos detuvimos y le recordamos que íbamos a acostarnos. Él argumentó nuevamente que debería venir conmigo. Mis amigos y yo nos miramos. Era hora de poner en práctica nuestro plan de respaldo. Las dos chicas y yo nos disculpamos para ir al baño mientras nuestro amigo lo distraía y salíamos por la puerta trasera. La fresca brisa nocturna nos escondió y nos apresuramos hacia el sendero que llevaba a su hotel. Nuestro amigo nos alcanzó y dijo que había dejado a DK en el bar. Todos nos sentimos aliviados de estar fuera de allí y comenzamos a caminar de regreso al hotel. Una de las chicas estaba sobria y se ofreció a llevarme a casa cuando llegamos al hotel, y acepté. Unos minutos después de tomar el sendero, mi teléfono comenzó a sonar. Miré el identificador de llamadas y sentí que mi estómago se hundió. Era Derek. Bajé el volumen y lo dejé sonar, y para mi sorpresa dejó un mensaje de voz. Activé el altavoz y lo reproduje en voz alta. La voz de Derek sonaba confundida. Sus palabras se mezclaban en el teléfono. ¿Dónde están? Pensé que íbamos a pasar el rato. No entiendo. Todos estábamos contentos de haber salido y coincidimos en que había sido una locura. Entonces el teléfono sonó nuevamente. Apareció otro mensaje de voz en mi pantalla en la tenue luz del sendero. Reproduje el nuevo mensaje en voz alta una vez más. Su discurso borracho era mucho más intenso esta vez, mientras se lanzaba a decir que no entendía por qué me había ido, que había herido sus sentimientos y que estaba enamorado de mí. El tono de su voz me estremeció cuando lo escuché decir, «Te amo». Había algo oscuro y pesado en eso que me dejó inquieta. Todos nos sentimos incómodos, pero felices de ver el cartel luminoso del hotel delante. Caminamos por el pasillo alfombrado hacia su habitación para que mi amiga pudiera recoger sus llaves y llevarme a casa. Cuando entramos en la habitación, mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Esta vez el mensaje de voz envió choques de miedo a través de mi cuerpo. La voz de Derek había tomado un tono agresivo mientras repetía que me amaba, pero que en realidad estaba muy, palabra grosera, enojado conmigo por haberlo dejado en el bar. Seguía preguntándose cómo pude hacerle eso. No sabía lo que iba a hacer. Su voz temblaba de ira mientras se tropezaba al expresar cómo lo había traicionado. Lo último que dijo antes de colgar resonó en la habitación del hotel. «Sabes, realmente estoy comenzando a palabra grosera a odiarte». Este tipo estaba desequilibrado y yo estaba aterrorizada. Estaba agradecida de que ese aspecto de Derek no se hubiera mostrado cuando estábamos solos en su tráiler apartado. Mis amigos me dieron un abrazo y me dijeron que los llamara si necesitaba algo y que los mantuviera informados. Mi amiga me llevó a casa y cuando abrí la puerta y entré en la comodidad del hogar, me sentí exhausta. No había sido la noche que esperaba y el comportamiento errático de Derek realmente me había asustado. Recién salida de una relación abusiva, sus acciones en el bar y luego los mensajes de voz despertaron campanas demasiado familiares. Fue entonces cuando vi los faros. Era muy tarde para que alguien estuviera conduciendo por mi calle. Me asomé por la cortina y mi sangre se heló y temblé. Sentado en la cabina de su camioneta naranja estaba Derek. Mi mente se aceleró y me asusté. Este tipo apenas podía mantenerse en pie cuando nos fuimos. Estaba completamente borracho. ¿Cómo condujo a través de la ciudad hasta mi casa? ¿Cómo me encontró? Inmediatamente recordé la otra semana cuando me dejó después de que perdí mi llave. ¿Cómo pude haber sido tan estúpida? Apenas lo conocía, solo nos habíamos visto 3 veces. El rostro de Derek estaba pétreo y marcado por la rabia mientras estaba sentado en la oscura cabina mirando mi casa. No estaba saliendo, solo miraba. Mientras estaba de rodillas mirando por la ventana, todas las luces estaban apagadas dentro. Estaba segura de que no podía verme. Entonces, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Él me estaba llamando nuevamente. Rápidamente lo escondí para que no viera la luz. Con las manos temblorosas, reproduje el mensaje de voz lo más silenciosamente que pude.
Esta vez Derek solo dijo una cosa, una frase que envió terror por mi columna vertebral. En una voz cantarina y borracha, casi burlándose de mí, dijo en voz baja, ¿dónde estás? Clic. Estaba aterrorizada. De alguna manera no había considerado realmente que podría estar en peligro, y atribuía todo el miedo a mis experiencias pasadas. Seguro que no estaba exagerando y era mi culpa por leer demasiado en esto. No debería estar tan asustada y no quiero hacer una escena. Ese último mensaje de voz selló el trato. Pensé que, incluso si estaba exagerando, al menos él era un conductor ebrio. Llamé al 911 y el despachador dijo que alguien estaría allí en un par de minutos. Mientras miraba por la ventana, lo vi salir de su camioneta. Había terminado de esperar. Sus pies pesados tropezaron cuando tocaron el pavimento y miró alrededor. La voz de Derek cortó la noche. Comenzó a gritar mi nombre. La ira salvaje en su voz era palpable a través de las paredes y simplemente gritó en la calle, ¿dónde estás? Derek comenzó a tambalearse hacia mi casa cuando las luces rojas y azules parpadeantes iluminaron la calle, iluminando su rostro y destacando cada onza de rabia tallada en sus rasgos. 2 coches de policía se detuvieron y los oficiales salieron. Yo seguía mirando desde dentro de mi casa oscura y no podía escuchar mucho de lo que estaba pasando. Los observé realizarle una prueba de alcoholemia, que obviamente falló. Los oficiales inspeccionaron su camioneta, todos hablaron por un rato y uno de los oficiales se acercó a mi puerta. Le hablé sobre lo que había sucedido y él fue muy empático. Dijo que por inquietantes que hubieran sido sus acciones, no podían hacer mucho sin una amenaza directa. El oficial me informó que se lo llevarían por la noche y que sería acusado de conducir ebrio, pero que saldría mañana. Me dijo que me asegurara de mantener mis puertas cerradas y permaneciera a salvo. Llegó la grúa para quitar su camioneta naranja de la carretera y lo vi discutiendo. Los oficiales no lo toleraron y lo voltearon para esposarlo. Cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, él gritó por última vez, mirando directamente a la ventana desde la que estaba espiando. Sé que estás ahí, Chelsea, ¿por qué no sales a decir buenas noches? Tan rápido como mi calle se había llenado, quedó vacía. Las sombras silenciosas de la noche tragaron el caos anterior en la nada. Derek me envió un mensaje de texto la tarde siguiente. Lamento mucho lo de anoche, estaba en un mal momento. Respondí que sus acciones eran inaceptables y cómo se atrevía a aparecer en la casa donde vive mi hijo, y que preferiría no volver a saber de él. Se disculpó una última vez y no he vuelto a saber de él desde entonces. Durante los meses siguientes lo veía en bicicleta yendo y viniendo de su trabajo, así que sé que perdió su licencia. Siempre tenía cuidado de no cruzarnos, lo cual, afortunadamente, nunca ocurrió. Solo puedo imaginar cuán enojado estaba después de que esa noche le hizo perder su licencia. Me enteré de que se mudó al continente hace un tiempo, lo cual fue un gran alivio para mí, y ya no me siento tan tensa por la ciudad. Así que Derek, esperemos nunca volver a encontrarnos. Me gusta pensar que ahora tengo bastante buenos instintos cuando se trata de saber quién tiene malas intenciones, pero no siempre fui tan cautelosa y observadora como soy ahora. Cuando estaba en la escuela secundaria, siempre me sentía tan fea. Tenía baja autoestima y ansiedad, lo cual era más un problema que mi apariencia. Así que si alguien del sexo opuesto me prestaba un poco de atención, comenzaba a gustarme. Era bastante inocente a pesar de lo desesperada que estaba, habiendo besado solo a un chico. Cuando tenía 17 años y un chico de la universidad mostró interés en mí, inmediatamente me aferré a él. Estaba en una aplicación antes de Tinder y conocí a un chico que vivía a 7 horas de distancia de mi ciudad natal. Se llamaba Brandon y era guapísimo. Cabello rubio, musculoso, ojos azules. Jugaba al fútbol en su universidad y tenía 19 años. Honestamente no era mi tipo habitual. Realmente me gustaban los chicos con el cabello y los ojos oscuros. Y aún me gustan, pero él era realmente apuesto y muy amable. Me llenaba de cumplidos y hablaba conmigo todo el tiempo. Vivía sola, es una historia larga, en un apartamento con solo mis gatos. Así que cuando me sentía sola o asustada, él siempre me consolaba. Un mes después de hablar comenzó a pedirme fotos, no de mi cara, sino obviamente desnudos o fotos en sostén. Esto fue hace casi 6 años y no tenía un buen concepto del peligro de los desconocidos en Internet. Quiero decir, los teléfonos inteligentes solo habían estado realmente presentes durante 2 o 3 años en ese momento,
al menos en mi escuela con mi grupo de edad. La yo de 17 años era tan insegura, quería hacerlo feliz porque no podía creer que había conseguido a un chico como él. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que pidiera. Nunca envié fotos desnuda, era demasiado insegura para eso, pero enviaba fotos en sostén. Él me llenaba de cumplidos diciendo lo sexy y hermosa que era, y yo creía cada palabra. Empecé a enojarme aunque quería verlo. Siempre le enviaba fotos cuando me lo pedía, pero él nunca me enviaba ninguna. Me mostraba fotos de su cuerpo sin camisa o cosas así, pero las fotos siempre eran de mala calidad. Cuando empecé a ser demasiado persistente, prometió que empezaría a llamarme. Por alguna razón, esto me calmó y hablamos muchas veces a la semana. Después de un par de meses, se volvió cada vez más sexual conmigo, diciéndome lo que quería hacer conmigo y cuánto me deseaba. Esto me puso nerviosa, ya que solo había besado a un chico, pero también me emocionaba un poco. Se sentía bien ser deseada por alguien a quien realmente había llegado a gustar. Todo esto sucedió durante el primer semestre de mi último año de secundaria, y estaba a punto de cumplir 18 años el siguiente semestre, a finales de enero. Cuando se acercaba la Navidad, comenzó a hablar sobre venir a mi ciudad para verme en mi cumpleaños. Esto me tenía muy emocionada. Quería verlo en persona tan desesperadamente. Primero hablamos sobre ir a verlo, algo en lo que él insistió, pero me acobardé y dije que no podía hacer el viaje sola. En realidad, no quería ir a la casa de un chico mayor y quedarme sola con él. Mi propia casa me hacía sentir más segura. Planeamos un fin de semana después de mi cumpleaños y todo parecía estar bien. Pero un día en mi clase de coro, mi mejor amiga, una estudiante de intercambio de Alemania, estaba hablando conmigo sobre él. Le estaba contando sobre él y mostrando fotos y ella se sintió muy incómoda. ¿Lo has visto en video?, Zrenia preguntó. Le dije que no, y ella me dio una mirada escéptica. Algo no se siente bien. No hay manera de que él sea real. No es que no pueda salir con alguien como él, pero es demasiado perfecto, dijo. Ella fue muy directa y franca conmigo al respecto, algo que mis otros amigos no eran. Así que tomé sus palabras en serio, y estoy muy agradecida por ello. Inmediatamente le pedí una foto de su rostro. Él inventó una excusa sobre cómo no podía tomar una foto en ese momento, así que insistí, pidiendo todos los días. Finalmente, mis instintos comenzaron a activarse y estaba asustada. Le dije que quería que me llamara por video, él dijo que no. Luché con esto durante horas una noche diciéndole que si me decía la verdad no me enojaría. Él se negó. Puse el nombre que me dio en Facebook, decidida a encontrarlo por mi cuenta si no iba a ceder. No apareció nada sobre él. Le envié un mensaje diciéndole que no podía encontrar su Facebook, y él cedió dándome un nombre completamente diferente, y me dijo, «Ese soy yo». Recuerdo sentirme fría mientras leía eso, que busqué la cuenta y todo lo que me había dicho era una mentira. Su nombre, su cara, su edad. Tenía 25 años, no 19. Estaba aterrorizada. Pensé que había estado hablando con alguien solo 2 años mayor que yo, lo cual es legal en mi estado, pero él tenía 8 años más. Inmediatamente dejé de enviarle mensajes. Ahí fue cuando comenzó a volverse obsesivo. Me enviaba decenas de mensajes al día. Me llamaba una y otra vez. Me rogaba que le contestara, que le diera una oportunidad. Luego comenzó a amenazarme para que le respondiera. Me dijo que había guardado todas mis fotos, que las tenía todas y me dijo que las enviaría a mis amigos y familia en Facebook. Mostraría a todos mis fotos en sostén y mostraría nuestros mensajes de texto hablando sobre lo que me haría sexualmente si nos encontráramos. Mirando hacia atrás, todo eso era más dañino para él que para mí, pero era joven y estúpida y tenía miedo. Odiaba tanto mi cuerpo y estaba aterrorizada de que la gente lo viera, así que comencé a hablar con él nuevamente, más reservada y cautelosa esta vez. Los días se acercaban a mi cumpleaños y el fin de semana que habíamos planeado. Nuestros mensajes se habían vuelto aburridos y cortos, ya que intentaba hacer que perdiera interés en mí, pero él nunca se rindió. Si tardaba demasiado en responder, entonces me amenazaba de nuevo. Mi cumpleaños cayó un lunes ese año y me envió todo tipo de mensajes. Ni siquiera recuerdo lo que hice ese cumpleaños. No tenía muchos amigos y nunca me ha gustado celebrar, así que probablemente fue algo pequeño. Cuando llegó el viernes, recibí un mensaje de él esa mañana diciendo que estaba conduciendo hacia mi ciudad
y que me recogería en la escuela. Estaba aterrorizada. Había perdido a muchos de mis amigos el semestre anterior, otra historia larga, así que obviamente no tenía ni idea de mi situación. Desesperada fui a uno de mis amigos, a quien no había hablado en un par de meses, y le conté todo. Él era un amigo de mucho tiempo, así que fue comprensivo y prometió seguirme a casa ese día. Fui directamente a mi coche, ignorando la gran cantidad de mensajes que decían, ¿dónde estás? Y estoy aquí. Mi amigo condujo detrás de mí todo el camino hasta mi apartamento, del cual él no tenía idea que estaba viviendo, y se quedó conmigo mientras lloraba por un rato. Apagué mi teléfono y mi amigo se fue más tarde esa noche. Brandon no tenía idea de dónde vivía, pero aún estaba paranoica. ¿Y si de alguna manera me encontraba? Solo 3 personas sabían dónde. Vivía ahora con mi amigo y él no tuvo contacto con ninguno de ellos. Cuando finalmente encendí mi teléfono, él me estaba amenazando nuevamente. Estaba tan agotada y harta que comencé a enviarle mensajes de texto en masa, gritándole y desahogándome. Le dije lo estresada que me había hecho sentir y lo mal que estaba lo que estaba haciendo. Le dije que enviara las fotos y que ya no me importaba. Comencé a atacar su carácter diciéndole cómo nadie podría amarlo si ocultaba quién era, y luego trataba a las personas como grosería cuando lo atrapaban en la mentira. Afortunadamente para mí, él tuvo suficiente consideración por mí para tomar mis palabras en serio. Se disculpó y me dijo que había borrado todas las fotos. Juró dejarme en paz siempre que pudiéramos seguir hablando de vez en cuando como amigos. Estuve de acuerdo aunque sabía que estaba mintiendo. Hablé con él durante un mes con respuestas cortas hasta que finalmente se rindió. Incluso ahora, a los 22, todavía veo su nombre aparecer a veces. Bloqueé su número y lo eliminé de todo, pero su nombre aún aparece a veces en mi Instagram o Snapchat cuando intenta contactarme. Él es la razón por la que no doy mi nombre ni mi foto. No es el primer acosador que experimenté. El primero fue cuando estaba en 6º grado, pero esa es una historia para otro momento. A Brandon, quien mintió y recolectó fotos mías y luego procedió a amenazarme con ellas, no nos volvamos a encontrar. Hace unos años, coincidí con un chico en Tinder. Yo era estudiante de primer año en la universidad. Acababa de salir de una relación y me estaba divirtiendo. Coincidí con este chico que tenía 24 años, llamado D. Era un poco extraño, pero teníamos intereses similares y asistíamos a la misma escuela, así que pensé, ¿por qué no? Las señales de advertencia comenzaron a aparecer de inmediato cuando dije que saldría con él. Por supuesto, el hecho de que fuera mucho mayor no se me pasó por alto como una señal de advertencia inicial. Me dijo que no estaba en la ciudad, pero que dejaría el funeral de su abuela, al menos a 5 horas de distancia, para venir a buscarme. En ese momento no tenía coche, así que dijo que vendría a recogerme. Tle terminó conduciendo todo el camino para recogerme. Me recogió en pantalones de chándal, una camiseta sin mangas y sandalias, lo cual me pareció extraño porque dijo que venía de un funeral. Habíamos planeado solo comer algo y pasar el rato ya que él había estado fuera de la ciudad. Preguntó si estaría bien si pasábamos a recoger a su perro que había dejado con un amigo. Me gustan los perros, así que pensé que no había problema. Era de noche y llegamos a un complejo de apartamentos. Él me dejó en el coche y regresó con un Golden Retriever que era un poco mayor. El perro inmediatamente comenzó a gruñirme, algo que nunca me había sucedido antes, así que comencé a sentirme un poco rara. Como teníamos al perro, quería dejarlo en su casa. Esto me pareció lógico y estaba ansiosa por alejar al perro gruñón de mí. Cuando llegamos a la casa de D, me preguntó si quería entrar y lo hice. Al entrar supe de inmediato que era la decisión equivocada. La casa estaba hecha un desastre. Había basura por todas partes, bolsas de basura llenas a lo largo de la entrada, basura en el sofá y simplemente un desorden general. Me dijo que tenía un compañero de cuarto, pero que no estaba en casa. Después de quitar la basura del sofá, me preguntó si quería sentarme y jugar al ajedrez. Yo había expresado que estaba interesada en aprender, y él parecía más que feliz de ayudarme a aprender. Esto también fue un error. D comenzó a explicarme el juego y no fue una explicación divertida para una primera cita. Se puso muy serio y me mostró cada pieza mientras me decía qué era, qué hacía y cómo se movía. Luego comenzó a interrogarme sobre cada pieza, la mayoría de las cuales respondí mal.
Cada vez que respondía mal, él me gritaba la respuesta correcta y me decía que lo intentara de nuevo. Se frustraba más y más, lo cual me hizo sentir muy incómoda. Entonces sugerí que hiciéramos una pausa en el ajedrez y hiciéramos otra cosa. Dee sugirió ver una película, lo cual me pareció bien. La idea de salir a comer algo parecía haberse olvidado. Me dijo que podíamos ver una película en su habitación y acepté, pero luego me explicó que tenía que poner sábanas en la cama porque las había lavado antes de irse al funeral de su abuela. Supuse que íbamos a su habitación porque podría estar más limpia, pero cuando entramos no lo estaba y no había televisor en su habitación. Procedió a poner Iron Man 2 en su teléfono para que la viéramos. Vimos unos 10 minutos antes de que las cosas se pusieran sexuales. No voy a contarles a los extraños los detalles, pero en resumen, no lo hicimos, pero ocurrieron otras cosas. Diré que esas cosas fueron consensuales. Después de que ocurrieron, me sentí realmente extraña por toda la situación, y le dije que no quería tener sexo. D estaba confundido, pero no insistió al principio. Dijo que estaba bien, y vimos unos 5 minutos más de la película, antes de que dijera que no quería ver la película más. Comenzó a quejarse y a preguntarme por qué no quería tener sexo con él. Simplemente dije que ya no estaba de humor. Luego empezó a presionarme para que le dijera exactamente qué era lo que me hacía sentir así. En este punto nos habíamos movido del dormitorio a la sala sucia nuevamente. Podrías pensar que parece el momento perfecto para irse, y yo también lo pensé, pero aquí es donde las cosas comienzan a volverse aterradoras. Como si supiera que estaba pensando en irme, explotó y comenzó a gritarme. Este hombre de más de 1,80 m gritándole en la cara a una chica de poco más de 1,50 m. Por supuesto, me estaba volviendo loca internamente, pero estaba tratando de asegurarme de no enfurecerlo más, pero tampoco estaba de acuerdo con nada. Durante los siguientes 5 a 10 minutos, D me gritó sobre por qué no me gustaba, por qué no lo quería, y continuamente me preguntaba qué había de malo en él y que le dijera. Traté de apaciguarlo lo mejor que pude, diciendo lo típico de no eres tú, soy yo, y que no quería irme. Nuevamente, este hombre era mi único medio para volver a casa y, sinceramente, no estaba segura de dónde estaba, aunque tenía un teléfono y Google Maps. No tenía Uber en ese momento. D finalmente se calmó cuando creyó que iba a quedarme. Luego sugirió que jugáramos algunos videojuegos. Estaba en pleno modo de pánico interno, tratando de asegurarme de que estaba desempeñando el papel de la cita interesada, porque estaba aterrorizada de que si él sentía que quería irme, se desquiciaría nuevamente. Jugamos a este juego por un rato y de la nada, D comenzó a molestarse otra vez. Comenzó a gritar sobre por qué a nadie le agradaba, por qué nadie quería conocerlo y por qué nadie lo amaba, diciendo que nunca había tenido novia y que todas sus citas habían sido de una noche. Nuevamente lo apacigué con un, no sé, muchas chicas son así de altivas. En este punto estaba diciendo todo lo que él quería escuchar. Incluso empezó a llorar sobre cómo su madre nunca lo había amado, y me contó cosas muy profundas y oscuras sobre lo que su madre le había dicho y hecho. Después de que finalmente se calmó una vez más, se levantó y fue a la cocina a prepararnos unas bebidas. Ahora, si eres alguien con un cerebro, estarás pensando absolutamente no, que fue exactamente mi pensamiento en ese momento. Rechacé sus múltiples ofertas de una bebida. Preguntó si en lugar de alcohol quería agua, y por supuesto también rechacé eso, fingiendo que no tenía sed. Me quedé en su apartamento hasta alrededor de la 1 de la mañana porque estaba sentada junto a él, aterrorizada de pedirle que me llevara a casa, decirle que caminaría a casa o averiguar cómo pedir un Uber. Estaba tratando de descargar Uber en mi teléfono sin que él se diera cuenta, pero luego pedía información de la tarjeta, y eso era demasiado difícil de hacer sin que él se diera cuenta. Así que alrededor de la 1 de la mañana, bostecé muy fuerte y dije, «Oh, wow, es la 1 de la mañana, mi compañero de cuarto va a estar tan preocupado por mí». Me reí como si mi compañero de cuarto fuera estúpido por preocuparse, y como si no hubiera estado mirando el reloj desde que él me recogió a eso de las 9 de la noche. Luego dije, «Estoy tan cansada. Debería irme a casa pronto». Nuevamente estaba realmente asustada de que él se desquiciara, pero no explotó. Solo miró el reloj y dijo, «Sí, es tarde». Pero no estaba tomando ningún riesgo, así que dije, «Tengo una gran idea. Si me acuesto pronto me encantaría desayunar contigo en el campus».
Esperaba que mi oferta lo convenciera de que tenía la intención de verlo de nuevo, y lo hizo. Pareció muy feliz con la perspectiva de eso y se levantó de un salto, acompañándome fuera de la casa hasta su coche. El viaje de regreso fue exasperantemente largo. El viaje fue completamente silencioso. Ninguno de los dos habló. Fue solo un viaje de unos 10 minutos, pero podría jurar que desaceleraba cada vez que llegábamos a un área particularmente oscura o bajo un paso subterráneo. D me dejó y sonreí, y fingí estar cansada pero emocionada de verlo mañana. Ofreció varias veces acompañarme hasta mi puerta, pero lo rechacé cada vez y dije que no quería molestarlo y que lo vería mañana. Caminé hacia el edificio, y en el momento en que di la vuelta a la esquina, corrí tan rápido escaleras arriba y hasta mi puerta antes de que pudiera cambiar de opinión y seguirme hasta mi puerta. Cuando llegué a mi dormitorio, genuinamente sentí que acababa de escapar de un asesino en serie. Incluso ahora, escribiendo esto, mi corazón se acelera un poco. Nunca volví a verlo, pero me rogó durante varios días que me encontrara con él nuevamente. Incluso me pidió que le permitiera pagarme $20 por hora para sentarse cerca de mí en la biblioteca. Obviamente rechacé y solo lo vi una vez más en el gimnasio del campus. No me notó y me fui de inmediato. He pensado en D ocasionalmente desde ese día, y me he preguntado si todas esas chicas con las que tuvo aventuras de una noche tuvieron la misma experiencia que yo. Todavía me pregunto cuántas chicas hubo después de mí. Así que D, no volvamos a encontrarnos nunca más. Ahora tengo 28 años, pero esto ocurrió cuando tenía 19, cuando trabajaba en la cafetería después de la escuela secundaria. Varios clientes me pidieron salir o me pidieron mi número y dije no a todos y cada uno. Sin embargo, Dave fue persistente. Pidió un frappuccino de fresas y crema a la cajera y conversó conmigo mientras se lo preparaba. Me pidió mi número, pero amablemente me negué a dárselo. Volvió a la fila 20 minutos después y pidió exactamente la misma bebida de nuevo. Dijo, pedí 2 bebidas, no quería solo hablar contigo otra vez. Me pareció lindo, así que acepté darle mi número. Empezamos a enviarnos mensajes esa noche y planeamos cenar al día siguiente. Trabajaba en una tienda de alquiler de videos y me pidió que lo visitara en el trabajo unas horas antes de que nos encontráramos. Pasé por allí y fuimos a dar un paseo, donde de manera táctica soltó: entonces esto va a ser solo una aventura, ¿verdad? Me sentí insultada de que ya estuviera pensando en acostarse, pero de alguna manera se recuperó porque la cita aún estaba en pie. Hizo la cena en su casa, mirando hacia atrás. No reunirse en público fue una mala idea. Me dio flores cuando llegué. Las cosas no se veían mejor. Después de la cena jugamos algunos juegos de bebida con su compañero de cuarto Joe, que resultó ser un tipo realmente genial, y hizo la noche tolerable. En un momento Joe y yo estábamos teniendo una gran conversación y riendo mucho. En un repentino ataque de celos, Dave le gritó a Joe preguntándole por qué Joe no me había sacado. Fue aterrador, ya que no conocía a Dave desde hacía 24 horas. Joe mencionó que tenía que irse pronto. Cuando Dave salió de la habitación a buscar otra cerveza, le rogué a Joe que no me dejara sola con Dave. Joe se disculpó, pero finalmente se fue. La noche degeneró a partir de ahí, con la parte más memorable de la conversación siendo Dave contándome cómo su padre trató de matar a su madre con una escopeta. Afortunadamente me salvó una llamada telefónica de mi hermano menor, Matthew, que necesitaba que lo llevara a casa desde una fiesta. Pensé, aleluya, estoy salvada, hasta que Dave insistió en venir para el viaje. Cuando llegamos, Dave fue a mezclarse en la fiesta mientras Matthew se despedía. Me senté y charlé con algunos amigos hasta que Matthew señaló que estaba listo para irse. El corto viaje a la casa de mis padres fue increíblemente incómodo y silencioso. Caminé con Matthew hasta la puerta y me dijo que accidentalmente se había topado con Dave en la fiesta y su respuesta fue: tu hermana y yo estábamos pasando un buen rato hasta que arruinaste nuestra noche. Además, si te vuelves a topar conmigo otra vez, te romperé el puto brazo. Gaspé de horror al darme cuenta de que aún tenía que llevar a este psicópata de regreso a su apartamento. Afortunadamente, el viaje fue sin incidentes, a menos que cuentes que trató de convencerme de volver a entrar con él. Firmemente le dije que no hasta que se bajó de mi coche y luego aceleré. Al día siguiente recibí un mensaje de texto de él diciendo: no es una buena señal cuando las flores se quedan atrás. Respondí con:
No es una buena señal cuando amenazas a mi hermano y lo acusas de arruinar tu noche. Intentó decir que estaba bromeando y que Matthew lo había entendido mal, pero no le creí, especialmente después de las cosas sombrías que Da ya había hecho la noche anterior. Además, mi hermano es sagrado para mí y nunca dejaría que nadie le hiciera daño de ninguna manera, por lo que el incidente de la noche anterior fue suficiente para que Dave me desagradase para siempre. Respondí: Matthew piensa que eres un verdadero pedazo de mierda, confío completamente en su juicio. Vete al diablo y no me contactes de nuevo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que debería haber hecho muchas cosas de manera diferente y que tuve mucha suerte de que Dave nunca me hiciera daño cuando estábamos solos. Mi hermano tenía solo 17 años en ese momento, pero era un tipo grande, de 1,88 metros y más de 90 kilogramos. No estoy segura de por qué no llevé a Dave a casa primero y mantuve a mi hermano en el coche conmigo, pero no temas, he aprendido de esta experiencia. Para dar algo de contexto, cuando tenía 19 o 20 años, ahora tengo 25, conocí a un chico en Tinder. Su nombre era Brad. Brad y yo no comenzamos con buen pie, pero no tenía idea de lo mal que iba a ponerse. Al principio parecía que simplemente éramos incompatibles, ya que él era insistente y grosero, y yo no acepto groserías. Si se hubiera detenido allí, no estaría escribiendo esto ahora, pero no se detuvo allí. Una vez que dejé claro que encontraba a Brad repulsivo y que no quería tener nada que ver con él, sus mensajes tomaron un giro. Amenazó con acosarme, agredirme, secuestrarme y asesinarme, junto con algunos detalles espeluznantes sobre arrancarme los ojos y profanar mi cadáver. Lo que fue particularmente perturbador fue su explícito deseo de estrangularme y ver la vida salir de mis ojos. También logró encontrar la dirección de mi casa a 3 horas de la ciudad en la que estábamos y amenazó con venir a buscarme. Como nota al margen, era la casa de mi papá y una pequeña parte de mí quería ver exactamente qué tan mal resultaría para él si apareciera allí. Por supuesto, advertí a mi papá y le di una foto del chico. También tomé capturas de pantalla de todo lo que me envió. Siendo una joven sin idea de si este hombre realmente haría todo lo posible para encontrarme, llamé a la policía. Cuando vinieron, miraron los mensajes, me dijeron que constituían una amenaza terrorista. Pero también me dijeron que no podían hacer mucho a menos que Brad realmente se presentara. Tomaron sus detalles, incluyendo dónde trabajaba, lo cual estaba en su biografía. Esto será importante más tarde. Por lo que entiendo, la policía fue al lugar de trabajo de Brad para hablar con él y él se negó, así que se fueron. Nada salió de eso. Con la segunda parte de lo insignificante encontré su Facebook. Nuevamente, no pongas tu lugar de trabajo en todas tus redes sociales. Curioseé y logré encontrar a algunos de sus familiares. Les envié todas las capturas de pantalla junto con una explicación de lo que sucedió. No supe nada en unos días, pero cuando lo hice fue de la mamá de Brad. Se disculpó profusamente en nombre de su hijo y me dijo que estaban conduciendo desde la ciudad natal de Brad a 3 estados de distancia, para enfrentarlo. Me pidió que no lo advirtiera de esto por adelantado y obviamente acepté. No sé qué fue de esto, pero espero que le hayan dado una buena paliza al estilo sureño. Ahora, la parte profesional. Unos años después, cuando Brad probablemente pensaba que estaba a salvo, algo me hizo recordar lo que hizo, y decidí que era hora de que enfrentara algunas consecuencias reales. Hice una publicación en Facebook que incluía su foto en la biografía, todas las capturas de pantalla y un mensaje advirtiendo a las personas en nuestra área y pidiéndoles que lo compartieran para que otras mujeres supieran con quién estaban tratando. 2 días después, Facebook la eliminó, pero el daño ya estaba hecho. Después de 3,000 compartidos y muchos mensajes, toda esa información llegó a la página de Facebook de su empresa. Según entiendo, fueron absolutamente inundados con mensajes sobre Brad y su comportamiento. Respondieron con un mensaje estándar sobre cómo estaban manejando la situación según sus políticas. Esto fue desalentador, ya que asumí que lo iban a dejar pasar. En ese momento, Brad había estado trabajando para ellos durante al menos 4 años. Sin embargo, pronto supe que este no fue el caso. Varias mujeres de su empresa me enviaron mensajes para agradecerme por haber denunciado y exponer el tipo de persona con la que estaban trabajando. Fue a través de una de estas mujeres que descubrí lo que le pasó al buen viejo Brad. Fue llamado a una reunión con su jefe, recursos humanos y el CEO de la empresa. Como nota al margen, esta es una empresa multinacional,
y el CEO es una mujer. No tomaron la situación a la ligera. Dentro de 2 días de publicar en Facebook, Brad fue despedido y escoltado fuera de las instalaciones por seguridad armada. Al final, Brad obtuvo lo que se merecía y ahora tiene un gran espacio en blanco en su currículum, ya que esta empresa fue su primer trabajo después de la universidad y ya no puede obtener una carta de recomendación de ellos. En cuanto a lo